Este programa es patrocinado por Asoportuaria, Zona Franca de Barranquilla, Cámara de Comercio de Barranquilla y Gases del Caribe. Los habitantes de Rotterdam han ido madurando la idea de su puerto de la misma manera como se logra un queso holandés con los mejores matices de sabor, color y aroma. O sea, un queso perfecto. Rotterdam ocupaba hasta hace algún tiempo el prestigioso reconocimiento de ser el puerto más grande e importante del mundo. Dejaron de serlo para cederle ese privilegio a Shanghái, pero obtuvieron la corona al ser ratificados como el puerto más eficiente, digitalizado y tecnológico de la exigente cadena de puertos en el mundo. Hoy en día Rotterdam es uno de los puertos más importantes de Europa. Es la puerta de entrada al mercado del viejo continente. En sus instalaciones trabajan cerca de 100.000 personas. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. El puerto de Rotterdam comenzó a ganar importancia a partir del siglo XIV. Con el paso de los años, el puerto fue aumentando, pero no fue hasta 1830 que sufrió un crecimiento explosivo, en parte debido a la Revolución Belga, durante la cual muchas empresas situadas en puertos como Amberes decidieron transferir sus buques a Rotterdam. Pero la posición como puerto internacional se empezaba a tambalear debido principalmente a que la sedimentación del río Mosa estaba bloqueando los accesos y salidas del puerto. Para evitarlo, se excavó un canal entre Rotterdam y Hellevoordsluit, cuya construcción finalizó en 1830. En 1866, la ciudad encargó al ingeniero Peter Caland diseñar una nueva conexión del puerto con el Mar del Norte. Así fue excavado un nuevo canal, finalizando en 1872. Esta nueva ruta marítima unió Rotterdam con Hoek van Holland, por lo que la ciudad contaba por fin con una conexión directa al mar que garantizaba el paso de grandes buques. Lo que se ve aquí es que en los siglos XIV y XVIII, en el centro de la ciudad se desarrolló la zona portuaria y luego, año tras año, se fueron acumulando áreas en longitud y luego nos dirigimos hacia el oeste, a la orilla del mar. El este está más cerca del río y a medida que avanzas hacia el oeste, te acercas más al mar. Pueden ver que todo este desarrollo aquí es del negocio petrolero. Y ahora nos vamos afuera hacia la zona del mar. Esta área de aquí fue construida en 1970 y 2008 y ha sido completamente desarrollada. Esta parte, más nueva aún, se está desarrollando y en los próximos 5 años estará llena. Todo esto está en el área del río y esta parte está en el mar. Durante nuestro viaje a Países Bajos visitamos las compuertas de Maasland, una obra de ingeniería digna de destacar porque nos enseña el ingenio de los holandeses para enfrentar el que ha sido su enemigo y aliado a través de los tiempos, el agua. La barrera de Maasland, construida en 1997, fue la última construcción del Plan Delta, encargado de proteger a los Países Bajos del mar después de la gran tormenta de 1953. Rotterdam, además de ser una de las ciudades más pobladas de los Países Bajos, es el puerto con mayor tráfico comercial de Europa. Su ubicación puede ser un lugar sensible, no obstante, lo ha hecho vivir desde siempre bajo la amenaza de las inundaciones. Para evitarlo, como punto final a un plan global de seguridad para las costas holandesas, en la década del 90, fue construida esta estructura, un dique móvil de defensa. Sus compuertas son portones flotantes que en caso de peligro se llenan de agua formando una gigantesca barrera. La infraestructura junto a otros diques se puso a prueba con ocasión de la gran tormenta que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2007. Maasland destaca por ser la primera presa móvil del mundo. La barrera de Maasland debía ser desarrollada bajo un plan diferente al resto de diques.
pues además de proteger a Róterdam de las posibles embestidas del mar, debía permitir el acceso de los barcos al puerto de dicha ciudad. Después de 4 años de planeamiento, se comenzarían las obras. La construcción constaría de 2 compuertas a la entrada del puerto que, en caso de emergencia, cierran el canal al mar. Cada una de las bisagras pesa 52 toneladas. Las compuertas son estructuras flotantes formadas por cámaras que, en caso de tormenta, se inundan, produciendo el hundimiento del muro, formando así una barrera sobre el mar. La longitud de ambas compuertas suma aproximadamente 600 metros. Exceptuando pruebas, la barrera fue cerrada por primera vez el 9 de noviembre de 2007 como consecuencia del avance de la tormenta Tilo, que levantó olas de hasta 3 metros de altura, provocando evacuaciones en Gran Bretaña y Holanda. Para cerrarla, se tardó unas 2 horas. Países Bajos recibe su nombre debido a que aproximadamente el 25% de su territorio se encuentra debajo del nivel del mar. Nieuwerker es el punto más bajo de Holanda, con 6,74 metros bajo el nivel del mar. ¿Cómo es que no se inunda? Entre otras cosas, gracias al Plan Delta. En Holanda, llevan siglos luchando contra el mar. Una lucha contra la naturaleza de este calibre requiere de desarrollo de técnicas y construcciones de lo más ingenioso. En un principio eran los propios campesinos los que se protegían del mar con molinos o diques. Parecía que el ingenio de los neerlandeses sería suficiente para contrarrestar la depresión, pero no fue así. El 1 de febrero de 1953, una gran tormenta de 20 horas destrozó cientos de diques y el Mar del Norte, que alcanzó 4.20 metros por encima de su nivel normal, devastó gran cantidad de pueblos costeros. Se inundó el 8% del país y murieron 1.838 personas. Este fue el motivo por el que se creó el Plan Delta, que se encargaría de asegurar una correcta protección frente al mar. Fue creado 20 días después de la gran inundación y es uno de los proyectos de gestión de agua más grande del mundo. Costó 5.000 millones de euros. La protección se debía llevar a cabo sin cerrar las vías marítimas de mayor importancia económica en los puertos de Róterdam y Amberes. Anualmente transitan una media de 400 millones de toneladas de mercancías, de las cuales la mayoría solo están de paso. Por poner un ejemplo, el puerto de Róterdam recibe más toneladas de mercancías al año que todos los puertos españoles. Nos enfocamos en la optimización de las escalas portuarias. El objetivo es que los barcos entren y salgan del puerto lo antes posible. Si un barco llega a nuestro puerto, se involucran alrededor de 20 departamentos diferentes, los agentes, la autoridad portuaria y otras entidades. Todos tienen su propia información y no es necesario comunicarse entre sí. El puerto y el complejo industrial se extiende hasta cerca de 10.500 hectáreas, excluyendo el Maasvlakte, una nueva zona que ya está en uso, pero aún falta desarrollarlo en su totalidad. Es el denominado puerto de aguas profundas sobre el mar, con calados naturales de 25 metros aproximadamente y con una extensión de más de 1.000 hectáreas. Aquí estamos en el centro donde comenzó todo. Pero el área más grande del puerto está en la orilla sur, hacia el oeste, y si se sigue el río, es una distancia de unos 42 kilómetros. Es una gran distancia, y el puerto se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Existe una larga historia de construcciones de puertos y recuperación de tierras. Todos estos son problemas que todavía tenemos que abordar todos los días para mantener y preservar el puerto. Cuando hablamos del puerto de Róterdam, estamos hablando de un área muy grande.
En 2009, un total de 82.354 grandes barcos hicieron uso de sus instalaciones, lo que representa una media de 225 barcos por día. Aproximadamente las autoridades del puerto deben guiar un barco cada 6 minutos en jornadas de 24 horas diarias. Como dato curioso, si todos los contenedores que pasan por Rotterdam se pusieran en línea recta, se podría dar la vuelta al mundo. El puerto de Rotterdam tiene un total de 122 muelles, 23 boyas de atraque, 162 grúas de uso múltiple, 104 grúas pórtico, 25 grúas flotantes, 90 terminales especializadas para todo tipo de carga, 9 terminales de aguas profundas para portacontenedores, 7 terminales para buque ro-ro. Además, cuenta en sus instalaciones con 6 terminales de crudo, 5 refinerías, 43 empresas químicas y petroquímicas, 3 empresas de gas, entre otras. Una de las principales ventajas del puerto de Rotterdam es su ubicación en el estuario de los ríos Rin y Mosa. Desde este puerto es posible internarse en el corazón de Europa de manera eficiente y económica. La ruta de 160 kilómetros de longitud permite el traslado de mercancías directamente hasta Alemania. Buques nodriza y buques para el cabotaje conectan vía marítima al puerto de Rotterdam con más de 200 puertos europeos, a menudo con varias salidas al día. Debido a su céntrica ubicación y excelentes conexiones intermodales, Rotterdam es uno de los puertos de transbordo de carga más importantes del mundo. Aquí es donde estamos ahora. El área en la que nos encontramos es la orilla sur, y esta área es donde todo comenzó hace 150 a 200 años. Luego desarrollamos el puerto hasta el oeste, y todo esto eran islas en el río, y ellas han sido transformadas a tierra. Tenemos bastante experiencia en la construcción de terrenos, no solo nosotros en el puerto, sino también empresas en los Países Bajos que se especializan en trabajar en esto. Déjenme explicarles cómo se gestiona el puerto, porque esto les dará una buena visión general de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. En términos de gestión, somos un puerto propietario, lo que significa que el terreno es propiedad de la ciudad de Rotterdam. Dada una larga tradición, Rotterdam es un puerto que tiene conexiones con puertos de todo el mundo. Si tu puerto funciona bien, no solo debe ser un buen puerto, sino tener conexiones con los clientes. Eso significa conexiones terrestres por carreteras, ferrocarril, agua y tuberías. En esta línea los puertos han comenzado a crecer porque ofrecen espacios seguros para los barcos y también ofrecen posibilidades de comercio, descarga de carga y mayor distribución. En ese sentido, es necesario determinar quién es responsable de qué en los Países Bajos. Por ejemplo, la autoridad portuaria se encarga de atraer la carga y empresas para que vengan a Rotterdam con el fin de crear valor económico y social. Aquí es donde las personas obtienen sus ingresos y se necesitan personas capacitadas y entrenadas para trabajar en este tipo de entornos. Nuestra organización y estructura portuaria se ocupa de esto, con el fin de desarrollar el puerto y que esto se traduzca en oportunidades en términos de terreno, determinando dónde poner algunos tipos de negocio y dónde no, y qué significa eso para la infraestructura del mismo. Entonces, la planificación a largo plazo del puerto es una parte importante de las actividades que hacemos, que se traducen en oportunidades comerciales que nos permiten tener algún poder financiero para poder invertirlo nuevamente en el puerto. El puerto de Rotterdam es lo suficientemente profundo para recibir los buques más grandes del mundo, como los petroleros, los mineraleros y los buques portacontenedores. Frente a la costa del Mar del Norte se ha dragado para tal fin. El canal de acceso tiene una profundidad de 23 metros y tiene 57 kilómetros de largo. Con una profundidad de 25 metros, Maasvlakte ya es accesible para los buques portacontenedores que no pueden atracar en otros puertos europeos. La estructura del fondo del mar, ¿es tierra o es roca?
Estas son todas las cosas que hay que tener en cuenta cuando se habla del mantenimiento del puerto. Por lo tanto, si se está pensando en ampliar un puerto o construir un puerto, se debe considerar no solo las opciones económicas, sino también las circunstancias geográficas en las que se construye ese puerto. Si está en un río, como en nuestro caso, tenemos que mirar la corriente del río, cuál es su fuerza y el movimiento de la marea. ¿Cuáles son las consecuencias en términos de sedimentos que llegan al río y se depositan en el fondo? También se tienen movimientos de marea del mar y qué significa eso en términos de arena en el fondo del río. La autoridad portuaria es la responsable de mantener las cuencas y vías fluviales de Róterdam a las profundidades requeridas. Cada año se extraen de las cuencas del puerto unos 5 millones de metros cúbicos de material de dragado, lo que equivale a unos 500 campos de fútbol cubiertos con una capa de 1 metro de espesor. Existen algunos sistemas de medición a lo largo del río en determinadas ubicaciones como las cuencas portuarias que te dicen algo sobre la fuerza de la corriente, la salinización del río y todos los días se recopilan todo tipo de datos. Con estos datos se puede determinar cuáles son las características y la fuerza de la corriente y dónde se puede esperar sedimento, por lo que no es tanto un laboratorio como una recopilación de información. Recorriendo Maasvlakte, o puerto de aguas profundas para nuestra forma de identificar la nueva estructura, nos encontramos con el barco más grande del mundo, el Espíritu Pionero. El Pionero es un barco gigantesco, con 124 metros de ancho y 382 metros de largo. Es igual en sus parámetros al famoso edificio de Nueva York, el Empire State, y su ancho supera la longitud de un campo de fútbol. La capacidad de carga es excelente, incluso para barcos del mismo tipo, 48.000 toneladas. El costo del proyecto también está llegando a un récord y es de casi 3.000 millones. Estando aquí en el puerto de Róterdam, hemos coincidido con la permanencia en uno de los muelles del barco más grande del mundo. El Espíritu Pionero es una embarcación que traslada plataformas de petróleo en alta mar y que tiene la capacidad de hacer ese trabajo muy técnico, muy riguroso. Está calando en este momento 25 pies aproximadamente, que es un calado natural que tiene el puerto marítimo de Róterdam. Recuerden que habíamos hablado antes del puerto fluvial que está más hacia la ciudad, a unos tal vez 40 kilómetros de este lugar, con unas profundidades entre 15 y 16 metros, con un trabajo de dragado permanente. Aquí está la maravilla de hoy, el Espíritu Pionero, el barco más grande del mundo. A diferencia de los petroleros o los buques portacontenedores, los buques grúa se especializan en el transporte de carga de varias toneladas y participan en la construcción en alta mar. Este buque se utiliza para instalar plataformas de petróleo y gas. El impacto que tiene el puerto de Róterdam sobre el sector político es muy grande, ya que es el gobierno quien controla y administra lo que el puerto produce, y esto lo anexa al Producto Interno Bruto del país. También es parte fundamental de esto porque es quien autoriza, junto con las empresas privadas que mantienen cierto control sobre el puerto, las posibles modificaciones o acciones de mantenimiento del mismo, tomando en cuenta que 100.000 personas trabajan en el puerto y está automatizado en un 80%, y esto necesita estar con una revisión permanente, ya que cualquier falla en alguno de los componentes afecta directamente en la productividad y eficiencia del puerto, y eso a su vez afecta directamente e indirectamente la economía del país, y así volviéndose factor negativo para el gobierno de Holanda. Port Exchange es una plataforma utilizada para intercambiar toda la diferente información en el puerto. En lugar de llamar para preguntar si un barco está listo o si viene, el sistema ya te dice toda esta información en tiempo real, lo que evita que la información se vuelva tardía u obsoleta. Es un sistema inteligente que reconoce la información proporcionada y da notificaciones o advertencias. De esta manera se puede volver el puerto más eficiente, y esta es la esencia de nuestra plataforma. No es bueno entrar a comparar los puertos de Barranquilla con Róterdam.
Sin embargo, se pueden trazar líneas de acción con respecto a lo que este puerto europeo ha realizado teniendo en cuenta condiciones naturales similares entre ambos terminales. Ambos son puertos que nacieron en el río. Róterdam ya llegó al mar con un puerto más que excepcional, que es orgullo para el mundo. Barranquilla debe mirar ese aspecto. El aplazado puerto de aguas profundas en las afueras de Boca de Ceniza no da espera. Aquí pueden ver el puerto de Barranquilla. Allí hablé con Lucas Ariza, quien se mostró interesado en incorporar nuestro sistema inteligente para volver el puerto de Barranquilla más eficiente. Quería saber más sobre nuestra plataforma, por lo que tuvimos varias reuniones con la comunidad portuaria allí. Hicimos un análisis del puerto y ahora tienen 25 metas portuarias por semana y 5 barcos por día. El puerto de Barranquilla es un puerto de tamaño mediano, pero aún así pueden salir mal muchas cosas. Por ejemplo, vimos que hay un largo tiempo de espera cuando los barcos están anclados, lo que significa que el barco no llega puntualmente a la terminal porque no hay suficiente información disponible. Lo que le ofrecimos al puerto de Barranquilla es hacer una prueba a través de nuestra plataforma inteligente. Sin embargo, el proyecto se encuentra actualmente en espera porque la Autoridad Marítima de Colombia está trabajando en un sistema marítimo que debería comenzar a fines de este año. Como ocurrió en Róterdam, el puerto marítimo nunca pretendió arruinar el fluvial. Por el contrario, se complementaron porque el río se quedó pequeño ante las exigencias del mercado mundial. De esa manera debe pensar Barranquilla. No es que el puerto de aguas profundas pretenda arruinar la infraestructura existente. Es una necesidad para crecer y ofrecer mejores servicios para la economía de la ciudad, la región, el país y el mundo. En la reunión que sostuvimos con las autoridades portuarias de Róterdam, tuve la idea de preguntar cuántos barcos habían sido desviados a otros terminales por motivos técnicos relacionados con el bajo calado del puerto. Ellos, incrédulos, se miraron entre sí y me respondieron de manera contundente: eso no puede ocurrir. Eso no ha ocurrido nunca.